Hola, y vamos a tocar el tema de por qué me molesta cuando escucho a alguien masticar o cuando escucho a alguien caminar o cuando escucho a alguien que está tosiendo, silbando, ¿sí? Esto se le llama misofonía o misofonía. Y sucede que estamos ante una polaridad. Cuando yo tengo un exceso en mi vida, ¿sí? Estoy ante un programa. ¿Qué es un programa? Un programa es algo que me sucedió, que me causó un trauma. Simple. Al hablar yo de un programa, estoy hablando de un trauma. Ahora, si yo tengo un trauma con algo que me molesta escuchar a alguien que mastica o que alguien que respira, lo que llaman en inglés heavy breathing, es algo que estoy odiando, que no soporto. Cuando tengamos algo que no soportamos y que no toleramos, vamos a buscar el completo opuesto. ¿Cómo es esto? Todo está en polaridades, lo que es arriba es abajo, ¿sí? Si se ubican bien el yin yang aparece de un lado negro, y que es el masculino, perdón, que es el femenino, y de un lado blanco, que es el masculino, y con un puntito para hacer el equilibrio. Cuando estoy en desequilibrio, como es este caso, yo escucho a alguien respirar, heavy breathing, o escucho a alguien masticar, o escucho a alguien silbar, o escucho a alguien toser, escucho a alguien reír, y lo odio, estaré buscando en el polo opuesto, porque recuerden que si estamos en polaridades, vamos a estar afectados en algo y vamos a tener un desequilibrio. Entonces, ¿qué es lo que voy a intentar yo? Llevarte como paciente al equilibrio de algo, a que no estés en ninguno de los dos polos. Eso es lo que hacemos en terapia, que se aparezca la polaridad. Entonces, cuando tú odias que alguien mastique, ¿sí? Busca desde cuándo inició y a quién que amabas comía junto contigo. Te lo voy a dejar pensando un tantito. A quien amabas que comía contigo y ya no come contigo. Nomás debes de ubicar desde cuándo iniciaste. Si te molesta la respiración profunda, ¿con quién dormías? ¿Con quién estabas? Que ya no estás, que ya no está contigo, que tú amabas y extrañas eso, porque para que lo odies está en la polaridad opuesta al amor. Bien importante que lo comprendas. Si alguien te molesta cuando silban, ¿quién silbaba que ya no me silba? Que ya no está ahí para silbar. Es importante comprender este tema. ¿Por qué? Porque vas a poder liberarte, ¿sí? Recordemos que todo exceso es incómodo. Si son excesos positivos, qué bueno, pero cuando son excesos negativos, resultan ser muy incómodos si queremos librarnos de ellos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Primero identifica el sonido, después identifica desde cuándo inició y luego relaciónalo con una pérdida, ¿sí? Quizás perdiste a tu abuelo a los 8 años y a los 24 años se te presenta otra vez ese síntoma que ya no quieres tener. A los 8, en ciclos programados, 8 por 3, 24, 8, 8, 8, quizás a los 24 años, perdiste a alguien simbólico. Imaginemos que te molesta cuando alguien está masticando. Si alguien está masticando a tu lado y te molesta, quizás cuando tenías 8 años perdiste a tu madre, que comías junto con ella todos los días. Y a los 24 años pierdes a tu novia, que es el equivalente en el inconsciente, simbólicamente hablando, a tu madre. Entonces, al dejar a tu novia, pierdes a tu madre y ahora odias a las personas cuando mastican, porque perdiste a la segunda persona que amabas, que masticaba junto contigo, que representaba simbólicamente lo mismo. Entonces, es de suma importancia que logres identificar primero que nada el entorno, qué es lo que pasaba, qué es lo que amabas y que ahora qué es lo que odias. Espero que este video, aunque sea corto, te haya servido de mucho y que puedas compartirlo a personas que quizás tengan este conflicto y puedan entenderse un poco. ¿Sale? Muchas gracias por escucharme. Los invito a suscribirse al canal. Los invito a picarle la campanita para que les avise cada vez que subimos videos nuevos. Y también si tienen dudas, preguntar. Intento siempre responder todo, a menos que se me pase alguno y no me haga consciente. Vuelven a escribir, por favor. Y compartan el video si les parece útil y píquenle a like para llegarle a más personas. Gracias a todos por su atención. Estoy para servirles, Ricardo Garza, terapeuta en biodescodificación. Saludos. Bye.